Bienvenidos a todos y a todas a este hermoso congreso Ser tu propia medicina. En especial, gracias a los ponentes que nos regalan su conocimiento y su tiempo. El ambicioso objetivo de este congreso es que te conviertas en tu propio sanador y de esta manera influyas en la salud no solamente propia, sino en la de tu familia y la de tu comunidad. Mi ponencia en este congreso, que os voy a dejar a continuación en audio, se titula El poder sanador del perdón. Y no podría ser otra, porque durante 40 años de mi ejercicio profesional no he conocido un remedio, una medicina más poderosa que el perdonar nuestras viejas rencillas, traumas y conflictos. Porque el cuerpo expresa lo que la boca calla. Y cuando limpiamos y borramos nuestro pasado de dolor, incrementamos nuestra energía y nuestra salud de forma exponencial. Os dejo con este hermoso congreso, deseando que lo disfrutéis y que sea de gran utilidad para vuestra salud. Gracias, gracias, gracias. Vamos a hablar hoy del poder sanador del perdón. Y me gusta subtitular con este título El poder sanador del perdón, hablando del Ho Oponopono. Porque al principio, cuando yo empecé a dar conferencias, charlas, cursos y presentaciones, venían personas y yo las reunía en círculo y les preguntaba: ¿y usted por qué está aquí? Ay, no sé, porque me suena esta palabra, me resuena mucho. Y me hacía muchísima gracia porque decía, bueno, si yo hubiera puesto aquí, vamos a hablar del perdón, igual no estaba ni la mitad de las personas, ¿no? Y esto ya me dio pie a darme cuenta del gran poder que tienen las palabras, ¿sí? Entonces, este Ho Oponopono es un método hawaiano para la resolución de conflictos. Es decir, que pues, actualmente en las empresas, en los colegios, pues hay la figura de la persona que es el mediador, ¿no? Y aquí podríamos decir pues esto, que es un instrumento de mediación, desde luego valiosísimo, y que actualmente muchas veces se necesita en las familias, en los conflictos que se crean entre los humanos, ¿no? Entonces, básicamente, este es un método para resolver los conflictos y está basado en la práctica del perdón. Y el perdón, pues, es una metodología que tienen todas las tradiciones místicas del planeta. Es decir, para mí, el perdón es la llave de la sanación. Cuando yo empecé muy jovencita, pues a poner mi consulta de médico y empezar a ver personas que venían a mi despacho con sus problemas, con sus enfermedades, con sus problemas de salud, por supuesto. Muy pronto, si me tomaba el tiempo de hacer una buena historia clínica, me daba cuenta que detrás del conflicto aparecía una situación que requería del perdón. Así es que yo empecé a acompañar a las personas que venían a mi consulta a hacer sus prácticas de perdón hace más de 40 años. Y la verdad es que cuando realmente conseguían perdonar la situación, la salud mejoraba. Vamos a ver pues este método tan maravilloso que utiliza el perdón como base y me gusta empezar traduciendo del hawaiano esta palabra tan extraña para nosotros, los castellanos y los españoles, ¿no? Entonces, Ho'oponopono significa hacer lo correcto, porque Ho es el verbo actuar y Ponopono es actuar correctamente. También se puede traducir por corregir un error. Pero, ¿cómo podemos actuar correctamente si no sabemos a qué corrección se refiere? Es decir, por ejemplo, yo puedo actuar correctamente en la carretera si me conozco el código de la circulación. Pero es que resulta que los hawaianos, cuando están hablando de este actuar correctamente, no se refieren a actuar como tú te piensas que es correcto, sino correctamente basado en el conocimiento de las leyes universales. Estas leyes universales son así, universales. Quiere decir que rigen en todo el universo. La ley del uno, pues la ley genérica de las leyes universales, es que los hawaianos son plenamente conscientes de la unidad de toda la creación.
pero no son conscientes porque lo saben, sino porque lo aplican en su día a día, lo aplican en su vida cotidiana. De hecho, cuando hablamos del universo, fijaros que la palabra ya nos lo está indicando. Unidad en la diversidad. Verso diversidad. Unidad en la diversidad. Todo está unido. Como decía, las leyes universales son inmutables. Rigen los intercambios de energía en toda la vida, en el cuerpo, en la naturaleza, en el cosmos. Por lo tanto, conocer las leyes universales significa que yo conozco cómo funciona la energía en mi cuerpo, en mi vida, en mis relaciones, en mis interacciones, en todo. Y este conocimiento es el que me da el poder de cambiar. La ley de correspondencia nos dice que lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Y de esa manera, cuando yo conozco esta ley, sé que el mundo me está reflejando, que el mundo se comporta como un espejo. Por lo tanto, de esta manera voy a entender mejor cómo actúa el Ho'oponopono cuando me pongo a tomar la responsabilidad de aquello que hay en mi vida que no me gusta, de aquello que hay en mi vida que juzgo, que niego, que no quiero escuchar, que no me gusta, en la que yo tengo tendencia a decirle a los demás que son culpables de algo. Claudia, hay micrófonos abiertos. El de Carmen Casadevall está abierto. Perfecto. ¿Alguno más? Por favor, chequea. Sí, ya miro. Tanca. Sí, tiene razón. Chequea a todos los demás, por favor. Porque estoy escuchando. Cuando todos estéis cerrados, me avisas, por favor. Ya están todos listos. Genial, pues continuamos. Entonces, este conocimiento de las leyes universales significa que la separación no existe. Esta que yo observo con mi mente no existe. Los hindús llaman maya, dicen que es una ilusión. Quiero poner el Ho'oponopono en el contexto del espíritu de Aloha. El espíritu de Aloha es una ancestral sabiduría hawaiana que tiene miles de años. En realidad corresponde a la civilización lemuriana, que es la que había en Lemuria antes de que hubiera el cataclismo en el que se hundió en el Pacífico. Por lo tanto, las islas de Hawái son las que conservan esta sabiduría. Por eso nos han traspasado esta información tan valiosa de cómo resolver los conflictos. El espíritu de Aloha se reconoce como el alma secreta de las islas de Hawái. Entonces es una cosmovisión del mundo en el que todo está unido, que nos da las claves y nos muestra cómo podemos vivir en este mundo en paz, en armonía, en felicidad y en hermandad. Y el secreto de las islas, del alma secreta de las islas del Hawái, es que viven en conexión con su propia divinidad. Es decir, que tienen la certeza de que forman parte de este universo y que por lo tanto son dioses en la tierra, actuando desde esta frecuencia divina que les pertenece, a lo que ellos le llaman la propia divinidad,
que es la parte de uno mismo que se comparte con la totalidad. Esta conexión con la parte divina de cada uno es imprescindible para crear, para empoderarse y para recuperar el poder de hacer un cambio positivo en tu vida, en tu existencia. Por esto, el Ho'oponopono es la metodología que usan en conexión con el espíritu de cada uno, con su divina presencia, para limpiar y borrar aquello que no se ha creado con las leyes universales, con la ley del uno, que no es más que la ley del amor. Siguiente. Por lo tanto, el Ho'oponopono nos va a ayudar a limpiar todos los errores del pasado que hemos creado no correctamente en relación a la ley, que aunque no lo sabemos, son los que están creando nuestros problemas presentes. El curso de milagros lo dice en las primeras lecciones. Te dice, solo veo el pasado. ¿Qué significa? Significa que tu mente, que está anclada en los problemas o en el sufrimiento del pasado, está juzgando el presente con los mismos programas, ideas y prejuicios y lo está viviendo con el mismo dolor y sufrimiento que vivió en el pasado. Por eso ellos hablan de limpiar y borrar. Limpiar y borrar significa desactivar esos programas para que no nos afecten, creando problemas en el presente. Entonces, esto es una costumbre preciosa que los que hemos estado en Hawái hemos tenido el placer y la fortuna de vivirlo, y es que te reciben con un ramo, como un collar de flores, que son flores naturales que huelen maravillosamente, se llama lei, el collar, y te dicen la palabra secreta, aloha. Aloha, alo es tu espíritu, ja es el aliento, la respiración, es el aliento de la divinidad. Reconozco en ti el aliento de Dios. Te veo, te honro y te reconozco como el ser divino y perfecto que tú eres. Claro, si empezamos relacionándonos desde esta parte divina, ¿qué problema podemos tener? Pues vamos a gozar juntos de este precioso paraíso que son las islas de Hawái y cualquier lugar de la naturaleza que el hombre no haya estropeado. Es un paraíso que es lo que nos corresponde realmente para vivir en paz, en armonía, en felicidad, en medio de la belleza, con salud, haciendo surf, nadando, saltando, compartiendo. Entonces, cuando pronunciamos esta palabra, que yo puedo asimilarla a la que en la India te dicen namaste, que viene a significar lo mismo, es que estas experiencias de ancestrales conocimientos que no han perdido su conexión con lo divino, ya de entrada te reconocen desde esta dimensión superior. Y cuando haces esto, las cosas y la vida transcurre de otra manera. Cuando yo escribí mi primer libro hace ya 10 años, de Ho'oponopono, el espíritu me inspiró para que organizara círculos de sanación. Aquí tenéis uno de los que organizo en España, en Barcelona. Y el espíritu me comentó que a pesar de que se supone que practicar Ho'oponopono es muy fácil, en realidad no es tan fácil. Porque cuando uno empieza a practicar con sus experiencias dolorosas y traumáticas, las emociones y el dolor que hemos bloqueado, que no hemos querido sentir y que no hemos experimentado, pues puede aflorar a la superficie y liberar pues aspectos dolorosos de nuestro cuerpo emocional. Entonces, de esta manera es como tradicionalmente se practica en Hawái, en círculo. Pero ahora veremos que la Kahuna que nos ha transmitido ese conocimiento
pues ha creado una nueva modalidad que se llama Ho'oponopono autoidentidad, que significa hacerlo tal cual lo hacemos nosotros, y es hacerlo tú contigo mismo. Tradicionalmente, los pueblos en los que viven en comunidades pequeñas, pues tienen que generar este tipo de encuentros porque si en la comunidad que los roles están muy repartidos, hay alguien que está enfadado con el vecino y el vecino es el que cuece el pan o el vecino es el que repara las vallas, pues se crean problemas bastante graves. Entonces, en esta necesidad de estar siempre en armonía, en los círculos se daba y se concedía el perdón. Morna Nalamaku Simeona, que es la cajuna, quiere decir la mujer sabia, la sacerdotisa, que realmente transformó este Ho'oponopono grupal en un Ho'oponopono individual, que se llamó autoidentidad, que self-identity significa contigo mismo. Pero esta identidad para los hawaianos, ya veis que yo pongo la palabra no en español, sino la pongo en hawaiano cuando me refiero a Hawái, porque es Hawái apóstrofe I. Esa identidad es la identidad divina. Es que le ponen la divinidad, la incluyen en el paquete. Esta mujer fue nominada Tesoro Viviente de la Humanidad. A ella le debemos que se haya transmitido esta enseñanza a América y a Europa. Ella estuvo en América, en escuelas de medicina, también estuvo en Europa, manifestando su ministerio. Y esta mujer transmitió sus enseñanzas fuera de Hawái, la primera, y sobre todo, que es lo que seguramente conocéis más, que fue la maestra del doctor Ihaleakala Hewlett. Este doctor sanó, practicando Ho'oponopono, un pabellón entero de enfermos del Hospital Estatal de Honolulu. Pero es que además el pabellón era el pabellón psiquiátrico. Esto significa que eran los enfermos prácticamente incurables para la medicina oficial. La maravilla de esta hazaña fue que el doctor Len los trató sin verlos personalmente. Esto es muy importante. Los estuvo tratando durante casi 3 años. Él pidió a la organización del hospital que le diera las historias clínicas de los pacientes para poder hacerlo en su casa. Evidentemente esto fue denegado porque es material confidencial y entonces pidió que le dieran un pequeño despachito para hacerlo en el hospital. Y se estuvo casi 3 años revisando los historiales clínicos y haciéndose responsable de lo que estaban sufriendo estas personas. Cuando al doctor Len se le preguntó qué es lo que estaba haciendo, quiero que hagáis una respiración profunda y os leáis la respuesta. Con mucha atención. Yo simplemente estaba limpiando la parte de mí que había creado sus problemas y enfermedades. Y ahora quiero que cojáis la libreta y apuntéis qué es lo que estaba limpiando el doctor Ihaleakala Hewlett. ¿Qué parte de él mismo estaba limpiando para sanar a los pacientes de la sala psiquiátrica del Hospital General de Honolulu? Tómate un momento para reflexionar. Porque si no das con la respuesta correcta, hay programas que tendrás que limpiar y borrar en tu cabecita. Tómate ahora un momento para pensar
en algún conflicto que tengas actualmente, el que tengas ahora más reciente. Algo que te molesta, que te hace sufrir, que no sabes cómo resolver. Y quiero que lo apuntes en tu libreta porque después volveremos ahí. En este conflicto, anota qué parte de mí está creando este problema. ¿Qué parte de mí está creando este problema? Y aquí vamos a las leyes universales. Van saliendo en goteo zen. Hemos visto la ley de la correspondencia. Lo que es adentro es afuera. Lo que es arriba es abajo. Vamos a otra ley, a la primera de las leyes universales. Todo es mente. La mente es la que crea la realidad que estás experimentando. Todo es mente. La primera de las leyes o principios universales que son inmutables y que se manifiestan o sí, da igual que lo sepas o no. Todo es mente. ¿Qué significa esto? Significa que en tu mente, en la mía y en la de cada uno, hay lo que vamos a llamar un sistema de creencias. Este sistema de creencias está lleno de programación que hemos recibido de la vida que hemos llevado hasta ahora. Hemos recibido una programación personal en nuestra propia familia, lo que decía mi padre, lo que decía mi madre, lo que he aprendido en la escuela, lo que he aprendido yendo a la universidad. Estamos, pero cargados de programas y de un sistema de creencias que muchas veces lo defendemos hasta la saciedad, sin cuestionarlo. Pues en nuestra sociedad, en cada país, hay una serie de leyes y una serie de creencias familiares, religiosas, a nivel laboral, a nivel social, a nivel personal. Este sistema de creencias yo lo comparo a las gafas o el color de cristal con la cual miramos a la vida, con la cual observamos este campo cuántico de conciencia que es pluripotencial. Ya hemos visto que el universo es uno. Por lo tanto, nosotros somos como peces en la pecera. Una vez absorbido, asimilado este conocimiento, los kahunas nos dicen que el sufrimiento se origina en los pensamientos, en las ideas y las creencias de nuestro personal sistema de creencias que está impregnado del dolor del pasado. Si hemos pasado una experiencia de sufrimiento porque nos han abandonado, nos han maltratado, o hemos perdido a un ser querido, o hemos sufrido carencia de cualquier tipo, este sufrimiento crea una serie de ideas y creencias que se mantienen hasta que nosotros las desactivamos. Estamos en un universo en el que todo es energía. Todo vibra, todo se mueve. La ley de vibración. Los pensamientos, las palabras, nuestros sentimientos, emociones, aunque no se vean, eso no significa que no tengan una vibración, una altitud, una frecuencia, una amplitud y una frecuencia por segundo. Entonces, cada una de las vibraciones, de las palabras, los pensamientos, las emociones, los sentimientos y las acciones, son frecuencias de vibración que crean nuestra realidad, que se manifiestan en la materia. El pensamiento, cuando está cargado de una emoción potente, hace una creación muy poderosa. Así es que se suman los pensamientos con las emociones y con las palabras.
De esta manera os muestro cuál es nuestro poder creador, que es total. El problema es si este poder creador está en nuestra mente consciente o está en el inconsciente. Podemos asimilar nuestro cerebro al disco duro del ordenador. Entonces, si nosotros ahora nos preguntáramos qué hay en el disco duro de nuestro ordenador, estoy segura de que nos olvidaríamos del 98% del conocimiento o de los programas que tenemos ahí guardados. Exactamente lo mismo ocurre con nuestro cerebro y con nuestra programación mental. La que tenemos consciente es la punta del iceberg de todos los programas inconscientes que guardamos en nuestro archivo mental. Por lo tanto, esta programación inconsciente ocurre durante nuestra etapa prenatal hasta que tenemos uso de razón. Es decir, en el momento en que mi papá y mi mamá hicieron un acto de amor suficientemente amoroso como para que la chispa de mi espíritu se uniera a este Big Bang de energía de creación, desde este momento que yo engancho mi espíritu a mi futuro cuerpo, yo voy a estar sometido a todo el embarazo, al parto y a toda mi primera infancia en la que no soy consciente porque no tengo uso de razón, significa que no dispongo de un cerebro lo suficientemente adulto y maduro como para utilizar la lógica y la razón. Por lo tanto, toda esta programación inconsciente que va desde el momento de la concepción hasta que yo tengo la capacidad suficiente para razonar con mis neuronas, son un montón de programas que están ahí, que los he recibido por ósmosis, como una esponja, pero que yo desconozco su existencia. La mente crea, consciente o inconscientemente, y es donde tenemos que ir a buscar el conflicto o la armonía. Cuando yo estoy en conflicto, debo pensar qué estoy pensando yo de esta situación, de esta persona, de este trabajo, de este político, de este lo que sea. ¿Qué estoy pensando? ¿Mi pensamiento está en armonía con la ley o no? Cuando no es correcto, es cuando me creo el problema. Cuando yo conozco la ley y actúo en consecuencia, correctamente, conmigo, con mi mente, con mi cuerpo, con mi pareja, con mi vecino y con mi trabajo, estoy creando armonía en mi vida, en mi existencia y en mis relaciones. Con esta programación inconsciente es con la que nos creamos la realidad que nos disgusta. Y claro, decimos, no, pero si yo no he hecho nada para que me trate así. No, si no es mi culpa que diga estas cosas, no, sí, la culpa es de ella, de él, de mi hijo, de mi marido, de mi mujer, de mi vecino. La separación no existe. ¿Qué hace el universo? Que es muy listo para que tú te des cuenta de que estás en un error, de que estás creando una realidad por la vía incorrecta, que no estás en orden. Te lo muestra como un espejo, porque como es adentro, es afuera. Entonces, cuando realmente eres consciente de esta realidad universal, de cómo funciona la vida, el universo y los intercambios de energía entre tú y tu pareja, entre tú y tu hijo, entre tú y el vecino, y sabes que el otro está mostrando una parte inconsciente de ti, que por lo tanto te la tiene que mostrar para que tú la puedas sanar, significa que no hay a quien culpar. No hay a quien culpar. Olvídate. La culpa no existe. De hecho, no existe la palabra en hawaiano. La palabra que usan en Hawái es responsabilidad.
Y ahora vamos a estudiar, tal como los kahunas son los que conocen el secreto, son los sacerdotes, los chamanes, los sabios, los ancianos sabios de Hawái, y ellos nos explican cuáles son las potencialidades, cuáles son el poder que tiene el Ho'oponopono de resolver. En los conflictos, su objetivo es cortar y liberar los cordones. ¿Qué son los cordones? Nosotros no los podemos ver porque no vemos la energía, pero ellos que la ven, sobre todo los kahuna, ellos explican que existen cordones, que ellos llaman haka, que unen a la persona con la persona que está en conflicto. O sea que hay unas ataduras, cuando yo me conflictúo con alguien, cuando lo juzgo, cuando lo desempodero, cuando lo desprecio, estoy creando un cordón de baja vibración que me une en relación a esta persona. Por lo tanto, el Ho'oponopono tiene el poder en los conflictos cuando nosotros decidimos perdonar, de cortar y liberar los cordones energéticos que hemos creado en desequilibrio y en disarmonía con esta persona o con esta situación. Actúa en la mente. El objetivo de actuar en la mente es lograr el equilibrio, la armonía y la paz mental. De hecho, una de mis experiencias más satisfactorias en los círculos de sanación que os he mostrado anteriormente es que la mayoría de las personas, cuando yo les pregunto cómo ha sido tu experiencia al practicar el Ho'oponopono después de que han acudido al círculo y que lo han puesto en práctica, y muchos, y casi el 90% coinciden, estoy en paz. Mira, Mari Carmen, el problema todavía no se ha resuelto, pero yo estoy en paz. Y esta paz la genera el actuar correctamente, que es lo que es hacer Ho'oponopono, dentro de ti, fuera de ti, con los demás, con la vida, con la naturaleza, con el mundo. En la encarnación, el Ho'oponopono tiene el poder de liberar las pautas kármicas, limpia y remueve los traumas del pasado, del banco de memorias, sin necesidad de catarsis, es decir, de una forma suave y amorosa, porque lo estamos haciendo no con nuestro poder humano, sino con nuestro poder divino. Y actúa también en la salud, promueve la salud, la práctica de Ho'oponopono, a nivel mental, emocional y espiritual. Y en consecuencia, esto mejora el cuerpo físico. Tiene además otras posibilidades, y es que es capaz de exorcizar si encontramos alguna entidad pegada al cuerpo energético de una persona, podemos liberarla. Al hacer Ho'oponopono, como aumentamos nuestra frecuencia de luz, cambiamos de frecuencia, una entidad de baja vibración ya no puede quedar enganchado a un cuerpo físico y energético que está vibrando en alta frecuencia. ¿Qué es el objetivo final de la práctica del Ho'oponopono con todas nuestras historias pendientes que no tenemos perdonadas en nuestra vida? Alcanzar los 0 límites. Es decir, que el Ho'oponopono, al ayudarnos a integrar el cuerpo físico con el mental, emocional, energético y espiritual para manifestar nuestro ser divino en la tierra, nos coloca en una situación de poder infinito. Porque lo que limita nuestro poder de creación divino son estas historias, estos bloqueos y estas energías de baja vibración que hemos generado en nuestras historias traumáticas y dolorosas, pero que no hemos sido todavía capaces de sanar y perdonar. Bueno, pues una vez explicado el fundamento del Ho'oponopono, antes de seguir, me gustaría que entre todos, en voz alta, pronunciemos las palabras que manifiestan estos 0 límites. Cuando tú ya sabes y conoces
tu poder divino y lo tienes integrado aquí, ahora, en la tierra, en tu vida, en tu familia, en tu relación con los demás, con tu familia, con tu trabajo, con tu cuerpo, realmente eres el ser que eres, yo soy el yo. El yo se refiere a tu identidad divina. Y vamos a leerlo todos juntos para empoderarnos en esta divinidad, para que se manifieste por encima de nuestras limitaciones humanas. Cuando lo afirmamos, como hemos visto antes, y lo decimos en palabras, tenemos la mente, el espíritu y las palabras y el cuerpo en unidad. Y es muy poderoso. Hacemos una respiración profunda. Nos centramos aquí ahora. Y en voz alta, con todo el poder que nos da nuestra conexión divina, vamos a decretar: yo soy el yo. Yo vengo del vacío hacia la luz. Yo soy el aliento que nutre la vida. Yo soy este vacío. Soy ese vacío, silencio más allá. Secuencia. Lucy, por favor, el micro. Volvemos a empezar. Por favor, tengan el micro cerrado. ¿Pueden chequear, por favor? Sí, ya están todos cerrados. Carmelita lo tiene abierto ahora. Por favor, no me abran el micro. Me desconcentran. Vamos otra vez. Una respiración profunda. Yo soy el yo. Yo vengo del vacío hacia la luz. Yo soy el aliento que nutre la vida. Yo soy ese vacío, ese silencio más allá de toda consciencia. El yo, la identidad, el absoluto. Yo dibujo mi arco iris a través de las aguas, la transformación de la mente en materia. Yo soy la inspiración y la expiración del aliento, la brisa intocable e indivisible, el átomo indivisible de la creación. Yo soy el yo. En un momento en que te descentras, en un momento en el que estás muy nervioso o que estás preocupado o preocupada, lees esta oración 3 veces y te vuelve al centro. Te lo garantizo. Y es una declaración desde tu divina presencia de que te conectas con tu sabiduría interior. Vamos a ver ahora cómo os propongo la práctica de hacer Ho'oponopono, paso a paso. La condición básica, creo que después de la explicación anterior, ha quedado completamente explicada. Es decir, por la ley de correspondencia, lo que es adentro es afuera, por tus programas inconscientes, que no tienes otra manera de verlos para poder sanarlos que el universo te los presente a través de una persona, de un conflicto o de un enfado. La total responsabilidad es la condición básica al empezar a practicar Ho'oponopono. No puedes empezar a practicar el perdón diciéndonos si es culpa de mi marido, es culpa de mi jefe, es culpa del político de turno. La culpa no existe. Existe la responsabilidad. El primer paso es interiorizarse. ¿Qué significa? Conectar con tu divina presencia. Y para conectar con tu divina presencia tienes que situarte en silencio, cerrando los ojos, porque de esta manera le estás informando a tu divinidad que vas a buscar dentro, no fuera. Los ojos son la ventana al exterior. Cuando los cerramos es como el sistema se da cuenta de que estás buscando en tu interior. Entonces, con la divina presencia, yo tengo un password que lo comparto siempre. Y el password es: divina presencia, yo abro mi corazón a ti. Y yo me siento y me sitúo en mi corazón. Pongo las manos en mi corazón y me tomo el tiempo de conectarme con el amor que hay dentro de mí.
Es importante estar en silencio, estar en un lugar recogido, que no seas interrumpida. Yo propongo que hagas el Ho'oponopono con conciencia. Esto no significa ir diciendo las palabras sin poner foco, sin decir a lo que me refiero, sin pedir que se sane algo en concreto, que se puede hacer cuando ya has hecho la práctica consciente. Después, cuando te viene a la memoria, lo haces de forma así, superficial. Pero el interiorizarse, cerrar los ojos, conectar con el corazón, abrirlo a la presencia de la divinidad, es importante. Tomar la responsabilidad es importante porque forma parte de esta unión de todas las vibraciones que van a estar concomitantes en el momento que lo estás haciendo. Estás sumando cuando estás pensando en perdonar, lo estás diciendo, lo estás sintiendo y lo estás haciendo. Entonces, procura sentir amor por la persona, por la situación, por lo que estás intentando sanar, porque el amor es tan poderoso que con poca cantidad pues ya nos vale para hacer la magia de la sanación a través del perdón. El tercer paso será pronunciar las palabras sanadoras. Las palabras sanadoras son lo siento, que es que pido disculpas, en esta es cuando me hago responsable, perdóname, siento haberte hecho daño, haberte perjudicado, te amo, voy a poner amor donde antes no lo puse y doy las gracias porque me estás mostrando aquello que yo debo limpiar y borrar en mí. Y estas palabras se las decimos a nuestra divina presencia. No estamos perdonando a nadie más que a los errores que he cometido en el pasado, que consisten en haber hecho juicios de valor, en no haber puesto amor, en considerar a los demás culpables, o sea, todos errores por no conocer la ley del universo, los principios universales. Entonces, si yo me comporto en el universo erróneamente, la consecuencia no es que me castigue, es que por otra ley, la de causa y efecto, me estoy creando los efectos que no me gustan en forma de problemas. Así es que el tercer paso es recordar siempre que se lo estoy diciendo y pidiendo a mi divina presencia. Divina presencia, yo abro mi corazón a ti. Ahora pido perdón y me perdono por la parte de mí que está creando esta mala relación con mi esposo. Y a continuación pronuncio las palabras. Lo siento, perdona, te amo, gracias, lo siento, perdona, te amo, gracias, lo siento, perdona. Y lo hago como un mantra. Voy dejando con los ojos cerrados que el mantra vaya tomando espacio en mi cuerpo energético. Y lo pronuncio hasta que siento que algo ha cambiado, que estoy mejor, que estoy más tranquila, que estoy en paz. El cuarto paso, este no es tan fácil. Cuando yo pido la asistencia de mi divina presencia para que me ayude a limpiar y borrar un conflicto en mi vida, suelto la idea de que yo sé cómo hacerlo. Porque si lo hubiera sabido, ya lo hubiera hecho. Entrego la solución a mi propia divinidad y suelto toda expectativa personal de cómo tienen que ir las cosas, cómo se tienen que comportar los otros, qué es lo que tiene que pasar. Suelto y confío en mi propia divinidad, que es la que sabe lo que me conviene en este momento. Entonces, fijaros que si yo, esta es la haka de la que os hablaba antes, la cuerda que me está atando a una relación en conflicto. Si yo la suelto, fijaros qué pasa. En el momento que yo acepto que
solamente yo soy responsable de esta situación, lo limpio y lo borro y suelto, me libero completamente. Por lo tanto, la aceptación es una parte importantísima de que realmente seamos efectivos en la práctica de Ho Oponopono. Porque si yo digo que suelto y confío y al cabo de media hora vuelvo a pensar qué tiene que hacer mi marido, cómo se tiene que comportar, lo estoy otra vez juzgando de lo que no ha hecho o lo que no me ha dicho, pues no he soltado nada. Lo he soltado 10 minutos, pero a la media hora ya lo he vuelto a crear con mi pensamiento, que sabéis que es el que nos crea la realidad que vivimos. Así que estoy en un estado de creo y descreo, creo y descreo, creo y descreo. No sé si era Penélope, que tejía de día y destejía de noche. Pues estamos haciendo lo mismo. Cuando las personas vienen y me dicen, Mari Carmen, es que estoy haciendo y no me está resolviendo. ¿Y cuánto rato haces? No, yo lo hago por la mañana, 10 minutos antes de irme a trabajar. ¿Y el resto del día qué piensas? ¿Correctamente o incorrectamente? Ah, no, cuando me acuerdo, pues estamos creando, descreando, recreando, descreando, recreando otra vez el cuento de nunca acabar. Observa si esta actitud forma parte de tu práctica. Cuando tú decides que el pasado lo has perdonado y que no tiene el poder de hacerte sufrir en el presente, tienes que dejar de pensar en él. Ya no existe. Lo entierras. No existe. No haces el Ho Oponopono por la mañana y luego te vas con la compañera del trabajo a hacer un café y vuelves a dejar a tu marido más verde que el perejil. ¿De qué sirve lo que has hecho por la mañana? Los kahunas y los hawaianos, cuando hacen el círculo de sanación, tienen un pacto. Y el pacto es que una vez perdonado un asunto, nunca más hay el compromiso de que nunca más se va a hablar del tema. Entonces, al practicar Ho Oponopono, conscientemente decides elegir hacer lo correcto, que es exactamente lo contrario de lo que te ha creado el problema. Así es que si tú te empeñas en seguir pensando y verbalizando lo mismo del conflicto y sigues hablando y hablando del problema, piénsalo por un minuto. Si la mente es creadora, ¿qué estás creando? ¿Problema o solución? Ahora, a la luz de este conocimiento, de todo lo que he descubierto y lo que sé, de las leyes universales, de hacer lo correcto, de tomar responsabilidad, de que el otro es un espejo en el que se muestra aquello que yo debo limpiar y borrar, porque es un programa que tengo, aunque no sé que tengo, porque es inconsciente, elijo percibir al otro como el ser divino y perfecto que es. De hecho, te propongo que con las personas que estás en conflicto, cuando llegues hoy a tu hogar, te pongas delante de ellos y les digas, mira, es que he aprendido algo que te voy a decir porque me ha parecido precioso. Los miras a los ojos y le dices, te veo, te amo, te honro y te reconozco como el ser perfecto y divino que eres, a pesar de nuestras diferencias, porque estamos enganchados en un proceso de mutuo aprendizaje. Te doy las gracias porque sé que tengo mucho que limpiar y tú me lo estás mostrando. Y no importa cómo sea el otro. No tiene que ser como a ti te gusta, no tiene que ser como te gustaría, no tiene que hacer lo que te gustaría que hiciera, no tienes que controlarlo. Sea como sea el otro, en una aceptación sin ninguna condición. Solo tienes una
Opción: lo limpias, lo perdonas, te armonizas, o si es tan duro, te hace tanto daño y no estás dispuesto a vivirlo, ponte a salvo. Mientras haces Ho'oponopono, tómate tu tiempo, tu espacio, tu lugar. Y por encima de todo, una vez que eres consciente, que te has dado cuenta de tu parte de responsabilidad, elijo restituir el daño. Nadie habla de esto. Y si yo he robado dinero, y si yo te he robado la dignidad, y si te he dejado mal en medio de mis compañeras de trabajo o de la familia, plantéate pedir perdón personalmente, plantéate escribir una nota, una carta, plantéate devolver el dinero. Hay daños que no se pueden restituir, pero hay muchos que sí. Restituir el daño cierra el ciclo del perdón. Y a veces, cuando el daño ha sido muy grande y no hay posibilidad de restituirlo, digamos que porque la persona ha fallecido, yo le propongo y te propongo que puedes hacer una donación, por ejemplo, a alguien que lo necesite, a una entidad que hacen un servicio sin ánimo de lucro. Thinking about. Piensa en ello. Qué difícil nos parece a veces, ¿verdad? Porque son en nuestra propia familia, en nuestro núcleo familiar, donde tenemos las asignaturas más difíciles y dolorosas. Las más complicadas, las más terribles, las vivimos en el núcleo familiar. ¿Por qué? Pues porque son las almas que nos hemos escogido unos a otros para apoyarnos en este mutuo aprendizaje, aunque a veces nos genere mucho sufrimiento. Entonces, cuando yo empecé, como os decía, a darme cuenta que detrás de una enfermedad siempre había algo que perdonar, en la mayoría de los casos, lo que más me sorprendió fue que las personas que más amamos son las que les cedemos el poder de hacernos sufrir. Por suerte, ahora tenemos una herramienta poderosa que podemos utilizar sin medida, tantas veces como sea necesario, para limpiar y borrar todos estos aspectos en nuestras relaciones que nos provocan tanto malestar y tanto sufrimiento. No os olvidéis que los milagros ocurren cuando nos ponemos a hacerlos. No vamos a esperar que los milagros lleguen de arriba. Son uniéndonos arriba y abajo que somos capaces de traer a la tierra el milagro que necesitamos en cada momento. Y os puedo garantizar que así es. Gracias, gracias, gracias.